El mercado de consolas portátiles es raro. Esta siempre estuvo al mando de una compañía, hasta el día de hoy si somos generosos. Y para ponernos en contexto hay que viajar en el tiempo hasta 1980, año de la salida del primer Game Watch. Y desde entonces Nintendo no ha dejado de romper el mercado portátil teniendo a ningún rival directo por mucho tiempo. Esto se reforzaría más luego de la salida del Game Boy en el 89. Siendo hasta hoy, la cuarta consola más vendida del mundo, con 118,69 millones de copias vendidas. Luego del Game Boy saldrían sus predecesores, la Game Boy Color, y Game Boy Advance respectivamente. Pero, no siempre fue así, hubo una época donde una compañía retaría a Nintendo públicamente por el trono de la siguiente generación de portátiles. Una consola elegante y rebelde. Que si esto haya salido bien o mal, queda a tu criterio. Sin más antelación, hoy comienza la historia de la PSP. Nuestra historia comienza un 14 de mayo del 2003, en plena conferencia de Sony en la E3. Sony anunciaría bastantes cosas, pero una de ellas sería la que se destacaría del resto. Presentarían el nuevo proyecto que estaba en pleno desarrollo, una consola portátil llamada PlayStation Portable o más conocida como PSP. Sería, como ya todos saben, una consola portátil que sería compatible con el sistema de disco Universal Media Disc, o abreviado, UMD, que fue también creado por Sony. Pero no sería hasta la E3 del 2004 cuando finalmente se daría a conocer más información y el modelo de la consola en cuestión. Una consola negra con una pantalla LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas y un soporte de 1,8 GB y hasta 32 GB de almacenamiento. El diseño de la PSP era elegante con el tono negro que tanto caracteriza las consolas de Sony. Sería una grata sorpresa para el público de la E3. Y sería un 12 de diciembre de 2004 que saldría oficialmente en Japón, y 2 meses después en Norte y Suramérica el 25 de febrero de 2005, vendiendo más de 1 millón de unidades solo el primer día en América. La PSP se vendió con una idea en mente, ser un todo en uno. Podías claramente jugar con su extenso catálogo de videojuegos, podías ver incluso películas en él, escuchar música y incluso, tener acceso a red de internet. Era una innovación grande para la época, incluso para el año 2005, esto estaba muy adelantado a su época. Incluso los discos de la PSP lo estaban, estos podían almacenar hasta 1,8 GB de almacenamiento, haciendo sencillo reproducir películas de más de 2 horas en ellos, y venderlos para la PSP. Y también gracias a la gran potencia de la consola y de los discos Universal Media lograban superar a la PlayStation 1 en gráficos, y casi igualar los de una PlayStation 2. Esto obvio a comparación de la competencia que era Nintendo DS. Y algo que también la PSP tenía fuerte, era el catálogo de juegos, en su mayoría eran ports o adaptaciones de juegos de sobremesa. Como Metal Gear Solid, God of War, GTA, y entre un extenso catálogo más. Y entonces, potencia, juegos, variedad de contenido multimedia, un buen táctil. ¿Se podría decir que la PSP triunfó? Bueno, digamos que, no. Hay 2 factores que hicieron que la PSP muriera lentamente. Y el primero de ellos es Nintendo DS. Esta, como ya había mencionado, era la competencia directa de la portátil de Sony. La Nintendo DS se vendió como pan caliente hasta 7 años luego de su salida, vendiendo el doble que su competencia. ¿Y esto por qué? Fácil. La PSP estaba dirigida al público que quería una experiencia fiel a lo que eran las consolas de sobremesa. Mientras tanto Nintendo DS era para todos, lo podía jugar tu primo de 2 años, tu abuela, un gamer experto, y hasta un jugador casual. Haciendo que no se cierre al público en específico. Esto sumado al catálogo fuertísimo de la consola. Mario Party, y Mario Kart, Animal Crossing, The Legend of Zelda y entre muchos más. Todos estos juegos tienen algo en común, que era el factor comunidad y multijugador de estos juegos. Haciendo que el público más casual se decida a tener una DS en casa, en vez de una PSP. Y el segundo factor fue la piratería. La primera PSP fue lanzada con unos problemas de seguridad de software, haciendo que sea muy fácil liberar y hackear la consola. Haciendo también que gente piratee los juegos de lanzamiento totalmente gratis desde una PSP pirateada.
Y de igual forma, convirtiendo a la consola en una de emulación increíble, corriendo juegos de NES, Super NES, Nintendo 64, Mega Drive, PlayStation 1, y toda la generación de consolas desde la tercera hasta quinta generación sin ningún tipo de problema. Y antes de seguir con este punto, hay que dejar algo muy en claro. La emulación no es mala. La emulación es muy sustancial en la perseveración de juegos. Lo que en verdad está mal es piratear juegos. Se supone que es un delito y toda esa cosa, pero vamos, más de uno lo ha hecho y me incluyo porque no saben lo difícil que es encontrar actualmente un juego de DS y incluso 3DS a un precio razonable. A veces la piratería es la última opción aunque moralmente es incorrecto. Volviendo al tema. La facilidad con que pirateaban juego de la PSP, causó una reacción en cadena ocasionando que las ventas de discos UMD bajaran un montón, haciendo que varias productoras de películas no vean viable seguir lanzando películas en discos para la consola. Y para detener esto, Sony estaría haciendo actualizaciones para la consola muy frecuentemente, pero sería en vano, porque los hackers encontraban más formas de liberar a la consola. Y todo este desmadre terminaría en una decisión de la compañía en lanzar un nuevo modelo de PSP. El tan odiado PSP Go. Que sería un fracaso total en críticas de profesionales y de los consumidores, haciendo que nuevamente, Sony lance una nueva consola portable. Una que sería el verdadero predecesor de la grandiosa PSP. Pero eso es historia para otro vídeo. Y llegamos al final de su historia, realmente fue una grandiosa consola, muy adelantada a su época, pero que por desgracia, la piratería mataría lentamente. Y su competencia lo acabó por rematar. Yo tuve una PSP, pero no le saqué todo el juego que esta experiencia ofrecía. Si tienen anécdotas e historias de esta tan peculiar portátil lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Y si quieres ver más de este contenido y apoyar a este pequeño y humilde canal puedes hacerlo con tu like y suscripción. Fui Eslo y me despido. The motherfucking world is a ghetto, full of magazines, full clips and heavy metal when the smoke settle. I'm just looking for a big yellow. It's 6 inch stilettos.